Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a explicarles o ampliar un poco el conocimiento acerca de las mediciones complementarias de la presión arterial, como era la automedida y la monitorización ambulatoria. ¿Puedes hacerle grande, por favor? Ya, entonces empezando para explicarles un poquito mejor, el objetivo de estas dos técnicas que nosotros vamos a emplearlas es para mejorar el grado de exactitud y la precisión en la medición de la presión arterial. Uno de los aspectos importantes aquí a conocer es que a lo largo de la historia han existido pues factores sociales y factores tecnológicos que han promovido el uso de estas dos técnicas. Y entre estas tenemos una evidencia de que estas técnicas pues han servido para una mejor evaluación de los riesgos cardiovasculares, así como también una aceptación y reconocimiento gradual del personal sanitario y también de los pacientes en la utilidad clínica. Y se han utilizado en los casos donde existen evidencias de alguna falta de fiabilidad en las medidas clínicas, es decir, aquellas medidas de presión arterial tomadas en consulta. Pásale, por favor. Según la Guía Europea 2018, pues recomienda el uso de tanto del MAPA y del AMPA como una estrategia alternativa para las mediciones en consultorio de la hipertensión. Entonces, ¿cuándo nos recomienda utilizar estas dos técnicas? Nos recomienda utilizar cuando obtengamos una presión arterial normal alta, definida como una presión sistólica de 130 y 139 y una diastólica de 85 y 89 milímetros de mercurio. Entonces, en esta situación, ¿qué se considera? Se considera como una hipertensión enmascarada y es ahí donde nos recomienda la guía europea que realicemos una medición de la presión arterial fuera de consulta. Y también recomienda que debemos hacer la medición de la presión arterial al menos una vez al año. Otra de las circunstancias o de los eventos en donde vamos a emplear estas dos medidas es cuando tengamos una hipertensión mayor a 140 y 90 milímetros de mercurio. Entonces ahí nos recomienda para confirmar el diagnóstico realizar la medida de la presión arterial en varias consultas, así como también emplear estas dos técnicas en la medición de la presión arterial fuera de consulta. Pásale, por favor. Dale una atrás. Listo. Adentrándonos un poquito y aclarando un poquito más acerca de la monitorización ambulatoria, rescatamos un aspecto importante, el tomar esta monitorización ambulatoria versus la presión arterial medida en consulta. Entonces, la guía europea nos menciona que la monitorización ambulatoria es un predictor mucho más certero, mucho más bueno en daño orgánico de hipertensión que la presión arterial medida en consulta. Así como también nos menciona que tiene una relación más estrecha con las complicaciones mórbidas y mortales y es un predictor mejor del riesgo de eventos cardiovasculares, como aquellas complicaciones coronarias o el desarrollo de ictus en los pacientes. Otro de los aspectos también a aclarar son las evaluaciones de la caída de la presión arterial nocturna. Ya conocíamos por la exposición anterior que esta caída de la presión arterial nocturna medida con esta técnica, pues es normal que se dé durante el sueño. Sin embargo, un aspecto a complementar es que existen causas para que esta caída no se dé. Entonces, ¿cuáles son estas causas? Estas causas pueden ser las alteraciones del sueño, el apnea obstructiva del sueño, pacientes obesos, elevada ingesta de sal en aquellos pacientes sensibles, una hipotensión ortostática, una disfunción autonómica, las enfermedades renales crónicas, una neuropatía diabética y también la edad avanzada.
Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque en nuestra consulta pues vamos a tener pacientes con estos factores, en estas condiciones, y nos menciona que existen estudios clínicos que muestran que la presión arterial nocturna es un predictor de complicaciones más fuerte que una presión arterial diaria, o sea, diurna, perdón. Pásale, por favor. También por la exposición ya habíamos conocido que tanto el AMPA como el MAPA nos sirve para, o está indicado en aquellos para descartar o confirmar la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada, pero no sabíamos que las entidades de la hipertensión de bata blanca es más común o vamos a pedirlo o vamos a sospechar cuando tengamos una hipertensión de grado 1 según la presión arterial medida en consulta o cuando tengamos un paciente con una elevación pronunciada de la presión arterial medida en consulta pero en ausencia de un daño orgánico, así como también las entidades en la hipertensión enmascarada es más común cuando tengamos un paciente en consulta con una presión arterial normal alta o a su vez cuando tengamos un paciente con una presión arterial en consulta normal pero con evidencia de un daño orgánico o de un riesgo cardiovascular alto. Pásale, por favor. Bueno, en este momento vamos a hablarles sobre lo que vendría a ser la hipertensión de bata blanca, los criterios de abordaje y su pronóstico. Pásale, por favor. Bueno, respecto a su definición y su epidemiología, sabemos que esta hipertensión, que es clínica aislada o también llamada de bata blanca, se va a definir por ciertas cifras de la presión arterial que son persistentemente elevadas, tanto en las consultas donde pueden ser superiores o iguales a 140 a 90 miligramos de mercurio, o tal vez cifras que tienen en la presión ambulatoria y que son estrictamente normales en todos sus periodos, tanto en la presión arterial normal, en la presión arterial diurna y la presión arterial nocturna. Aquí, si el paciente está recibiendo un tratamiento antihipertensivo, es preferible utilizar el término de una hipertensión no controlada de bata blanca. Como podemos ver en esta tabla, aquí vemos una comparativa con los otros fenotipos hipertensivos que existen. Pásale, por favor. Bien, bueno, para detectar esta hipertensión de bata blanca, se va a requerir cierta evaluación de la presión ambulatoria. Idealmente se va a utilizar el mapa, el cual va a durar 24 horas. También existe otra alternativa diagnóstica, la cual va a ser el AMPA. Y bueno, en el caso de si se llegara a utilizar el AMPA, es preciso que el valor que se utiliza para las automedidas domiciliarias que se realicen en el paciente sean inferiores a 135 sobre 85 milímetros de mercurio. Pero sin embargo, el uso de esta mapa va a seguir siendo el método de elección para el diagnóstico de la certeza en esta hipertensión de bata blanca, porque el mapa en sí va a incorporar el periodo nocturno y es de relevante valor pronóstico. Pásale, por favor. Bien. Bueno, la prevalencia. La prevalencia de esta hipertensión de bata blanca varía según los estudios, por lo que para definir esto se ha utilizado ciertos puntos de corte de la presión arterial, tanto la diurna como los valores arteriales en las 24 horas. En las poblaciones que son hipertensas no tratadas se incluyó en un registro que se llama CardioRisk, y en este se ve que la prevalencia va a oscilar entre el 15 y el 29%, aunque también esta prevalencia va a variar según las subpoblaciones de pacientes. Bueno, según la experiencia de este estudio que se realizó, que es del registro CardioRisk, los pacientes que tienen un buen control de los 3 periodos, ya sea en el día, en la noche y en el control de las 24 horas, estos en sí no van a presentar diferencias que son de significancia con los normotensos en la visita basal, es decir, en relación con la mayoría de estos factores que tienen un riesgo cardiovascular, por lo que debemos nosotros considerar hipertenso de bata blanca al paciente que va a tener una mapa de 24 horas estrictamente normal. Pásale, por favor. Bueno, respecto al riesgo cardiovascular y pronóstico, esta hipertensión de bata blanca va a ser una entidad heterogénea, tanto en el riesgo cardiovascular, por lo que al calcular este riesgo se hizo una muestra de 1009 hipertensos y ahí obtuvimos los siguientes resultados que podemos ver en el gráfico de la izquierda. Y aquí los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto llega alrededor del 18%. Bueno, esto en parte es debido a que estas tablas de riesgo cardiovascular son poco discriminativas en los pacientes, ya que se van a contemplar las cifras tensionales de consulta y los valores de presión ambulatoria.
Pero además es importante tomar en cuenta que algunos pacientes que tienen esta hipertensión de bata blanca van a presentar cierto incremento en el riesgo cardiovascular a causa de factores de riesgo concomitantes, que pueden ser tanto el tabaquismo, dislipemia, diabetes, entre otros, o tal vez porque existe alguna presencia de lesión en órganos diana o en alguna enfermedad cardiovascular aislada. También existen ciertas dudas sobre el pronóstico a largo plazo de esta hipertensión de bata blanca, pero hay evidencia que demuestra que estos hipertensos tienen una menor morbimortalidad cardiovascular en relación a los hipertensos sostenidos y los hipertensos enmascarados. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el riesgo cardiovascular vendría a ser intermedio entre la normotensión y la hipertensión sostenida. Y bueno, en cuanto a la prevalencia de lesión en órganos diana, se conoce que en la mayoría de estudios se ha concluido que esta hipertensión de bata blanca va a presentar una mayor afectación orgánica subclínica que la normotensión. Bueno, respecto a las características clínicas y al diagnóstico. Para diagnosticar una hipertensión de bata blanca es importante que las determinaciones de la presión arterial en la consulta sean de máxima calidad. Se realicen en condiciones basales por personal de enfermería, ya que esto provocaría un menor efecto de bata blanca en el paciente. De igual manera, el manguito debe ser el adecuado al perímetro del brazo y es imprescindible que el paciente tome un reposo de 5 minutos en sedestación. Además, también se debería determinar un mínimo de 3 lecturas de presión arterial y desestimar la primera, por lo que es prudente también repetir estas lecturas en días diferentes para así poder confirmar el mal control en la consulta. Pásale, por favor. Ya, por lo tanto, en la práctica lo que se debe hacer es evaluar la presión ambulatoria a la mayoría de hipertensos mal controlados, o sea que se fueron mal controlados en la consulta, para así saber si presentan una hipertensión de bata blanca. Como desde, o sea, desde el punto de vista logístico, no es posible que se realice un mapa a todos los pacientes. Se debe aquí, en estos casos, utilizar el AMPA como una herramienta de apoyo, por lo que se propone un algoritmo diagnóstico que combina el AMPA y el MAPA, que es como vemos en este cuadro, que en casos de que la presión arterial en las consultas sea menor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, se realizará un AMPA. Cuando en el AMPA se obtiene presiones menores a 125 sobre 75, esto se concluye que es una hipertensión de bata blanca. En caso de que la presión arterial sea entre 125 y 134 sobre 75 a 84, se debe realizar un mapa de 24 horas. Si en el mapa lo que se obtiene es una presión arterial menor a 130 sobre 80 a las 24 horas y en el día esta es menor a 135 sobre 85 y en la noche menor a 120 sobre 70, se concluye que también se trata de una hipertensión de bata blanca. Caso contrario, si las presiones son mayor a estos valores, se concluye que no se trata de una hipertensión de bata blanca, sino que hay un mal control de la presión arterial y lo que se debe hacer es una intervención en el tratamiento y ya empezar con cambios en el estilo de vida del paciente. Y por último, también si en el AMPA se obtiene una presión arterial mayor o igual a 135 sobre 85, también se estaría hablando de que se trata de una presión arterial mal controlada. Pásale, por favor. Ya, también se cree que las personas que tienen más probabilidad de presentar una hipertensión de bata blanca suelen ser mujeres no fumadoras, que son mayores de 55 años, que también suelen ser obesas y que presentan presiones arteriales clínicas sistólicas más elevadas. Sin embargo, estas variables no son tan específicas como para que se pueda establecer ya un patrón que ayude a predecir si se trata de una hipertensión de bata blanca. También se han realizado otro tipo de estudios en donde se intenta describir los rasgos de personalidad de pacientes con hipertensión de bata blanca, pero hasta el momento no existe un patrón de personalidad establecido claramente que se asocie a este fenómeno de bata blanca.
Sin embargo, mencionaba un estudio que era el estudio de Oasama, en donde se decía que los pacientes que tienen, o sea, los pacientes con mayor introversión tenían más probabilidad de presentar esta hipertensión de bata blanca. De igual, estos pacientes suelen ser más reservados, son pacientes menos impulsivos, solitarios, con conductas de evitación, que también suelen presentar cuadros de ansiedad y con una mayor capacidad de aprendizaje. Pásale, por favor. Ya, respecto al seguimiento y al tratamiento. Aquí mencionaba que el paciente con hipertensión de bata blanca debe ser incluido igual en el protocolo de manejo de una hipertensión, igual que el resto de hipertensos. Lo que se diferenciaba aquí era que o sea, las lecturas tensionales que se realizan en la consulta suelen ser poco útiles para la toma de decisiones clínicas y terapéuticas. Aquí en el caso de la hipertensión de bata blanca, las decisiones terapéuticas deben basarse en los valores de la presión ambulatoria. En el caso de que se llegue a repetir la mapa, a los pocos días se podría obtener un diagnóstico distinto. Esto se da en pacientes que suelen tener variabilidades tensionales, que presentan persistencia de la actividad durante el periodo de descanso, o en pacientes con valores medios de presión arterial que suelen ser muy cercanos a los puntos de corte diagnósticos. Por lo tanto, en estos casos, lo que se recomienda es repetir el mapa a los pocos días. Pero ya una vez que se logra confirmar el diagnóstico, lo que se hace es realizar un seguimiento con AMPA domiciliaria, debido a que hay un porcentaje de hipertensos de bata blanca que suelen desarrollar hipertensión sostenida. También menciona que en el paciente ya estable, lo que se debe hacer es realizar un autorregistro de 1 a 3 días al mes, que consiste en realizar 3 lecturas por la mañana y 3 lecturas por la tarde, según la situación del paciente. Cámbiale, por favor. Ya, y finalmente, se menciona que existen situaciones en donde es recomendable repetir la mapa a corto plazo, y también hay ciertas propuestas para realizar un seguimiento a largo plazo según el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, esta tablita de aquí nos resume cuándo se debe repetir la mapa en la hipertensión de bata blanca. Por ejemplo, dice que a los pocos días para confirmar el diagnóstico, en el caso de que el primer registro de mapa presente una variabilidad muy elevada, se debería repetir la mapa. También cuando los valores tensionales medios son cercanos a los puntos de corte diagnósticos. También en casos de que no se ha podido evaluar correctamente el periodo nocturno. Esto se da cuando el paciente no respeta el descanso nocturno. Y también si en caso de que el primer registro de mapa ha sido erróneo. El seguimiento también puede darse cada 6 meses cuando el paciente presenta alto riesgo cardiovascular, o puede ser cada año cuando el paciente tiene un riesgo bajo o moderado, un riesgo cardiovascular bajo o moderado, y se lo realiza ya cada 2 años cuando el paciente de bajo o moderado riesgo cardiovascular, y también si el patrón de bata blanca ya se confirma por el AMPA. Ya, gracias por su atención. Ok, el siguiente grupo puede comenzar también. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el foro de la hipertensión en el contexto de la COVID-19. Bueno, los tratamientos con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de angiotensina 2
utilizados para los tratamientos de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, cree que aumentan la expresión y la actividad de la ICA2, lo cual va a predisponer que estas personas a infectarse por el SARS-CoV-2. En la imagen podemos ver que en el lado izquierdo de la imagen muestra la unión del ligando con el receptor LK2, más la acción de la proteasa como estrategia por el SARS-CoV-2 para invadir la célula en blanco. En el lado derecho de la figura muestra la información referente a los polimorfismos del gen del K2 y la asociación referente a los aumentos niveles de expresión de la enzima. También muestra hasta el momento la relación del uso de la terapia farmacológica antihipertensiva y mayor riesgo a desarrollar cuadros severos y graves tras infección de COVID-19. Pásale. Bueno, en cuanto a los pacientes con COVID-19 y farmacoterapia antihipertensiva, la relación entre la hipertensión y pacientes con COVID-19 probablemente está dada por el uso de fármacos antihipertensivos en estos pacientes más que por los niveles de presión arterial. Para esto se realizó un estudio de corte prospectivo de pacientes con incidencia de infección por COVID en un corte de pacientes con y sin hipertensión arterial, con similares características de exposición al virus y otras condiciones. En este estudio fue muy reciente y se realizó de 1.778 pacientes hospitalizados de 55 años de edad en promedio y mortalidad global de 11%, en un centro de infecciones. Aquí se investigó la relación entre el uso del IECA y el ARA2 y la severidad y la mortalidad en pacientes con hipertensión hospitalizados por la infección. De ellos, 362 pacientes eran hipertensos con edad de promedio de 66 años, de los cuales el 31.8 recibía IECA o ARA2. Aquí la mortalidad hospitalaria en los pacientes con hipertensión fue de 21.3% y el porcentaje de pacientes con hipertensos que tomaban IECA o ARA2 no difirió entre aquellos con las infecciones graves y no graves. Estos datos muestran que los IECA y ARA2 no se asocian con la gravedad ni con la mortalidad de COVID-19 en pacientes hipertensos. Por lo tanto, los limitantes de los actuales estudios no hacen aconsejable la modificación de farmacoterapia de estos fármacos antihipertensivos en pacientes y se requiere seguir investigando. Pásale, por favor. Bueno, la enfermedad cardiovascular prevalece y se asocia con una mayor mortalidad y gravedad en la COVID-19. Aquí se realizó un análisis univariado, en donde la prevalencia de la hipertensión arterial esencial y la enfermedad arterial coronaria aumentaba con la edad, y la enfermedad coronaria y la hipertensión coexisten con frecuencia en un mismo paciente. De esta forma, la asociación entre la hipertensión y la mortalidad o gravedad del COVID-19 podría explicarse en parte por el aumento de la edad y la mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, ya que ambos son factores de riesgo bien conocidos de mortalidad en pacientes críticos. Pásale. Bueno, para aclarar las datos, este estudio fue hecho para evaluar los efectos de la hipertensión de COVID. Este el 3 de junio de este año, la fue en China, los centros de tratamiento que eran hospitales de clase en Wuhan. La fecha de hospitalización de los pacientes fue de enero del 2020 a marzo del 2020. Aquí tenemos primero que se quería evaluar es que sabemos la hipertensión y la edad sí son factores de riesgo que afectan, pero se quería evaluar si es que por sí sola puede dar efectos en la edad. Entonces los resultados que se vieron de este estudio es que los pacientes ¿se me escucha? Se te escucha entrecortado. A ver. ¿Ahí se me escucha? Sí. A ver, bueno. Entonces aquí tenemos
nuevamente para recalcar algunos datos. Este es un estudio que evaluó los efectos de la hipertensión en los resultados de COVID-19. Este estudio fue publicado el 3 de junio de este año y la población de estudio fue de China en 4 centros de tratamiento, los cuales eran hospitales de clase 3A en Wuhan. La fecha de hospitalización de los pacientes tratados fue desde enero del 2020 a marzo del 2020. Entonces, como especificaciones de los resultados obtenidos, es que primeramente nosotros sabemos que la hipertensión y la edad son factores de riesgo para la COVID-19. Pero lo que quería evaluar este estudio era que, primero, que si la hipertensión por sí sola da efectos para esta enfermedad. Los resultados que se obtuvieron en este estudio es que primeramente los pacientes hipertensos con COVID-19 mayores o iguales a 70 años, estos aportaban una mayor mortalidad hospitalaria a los 28 y 60 días, lo cual no ocurría con pacientes que de igual manera hipertensos y con COVID-19 menores de 70 años, porque ellos tenían ellos eran un grupo que aportaba una menor mortalidad. Entonces, lo que se pudo identificar es que la hipertensión por sí sola no contribuía a una elevada mortalidad en pacientes con COVID-19. Sin embargo, necesitaba tener otro factor de riesgo como es la edad, ya que esta venía con enfermedades más básicas de la edad. Entonces, era necesario especificar y comprender de una manera más precisa que la edad y la hipertensión sí aportaban efectos sobre la COVID-19 en la tasa de mortalidad de una manera más elevada. Entonces, existieron en este estudio personas que sobrevivieron y no sobrevivieron a la COVID-19. Las personas que sobrevivieron fueron aquellos las personas que no sobrevivieron fueron aquellos de edad avanzada, ya que en la edad avanzada presentan enfermedades más básicas de la edad, como por ejemplo artritis, osteoporosis, neumonía, diabetes, entre otras, por lo que la condición clínica era más grave. Y la hipertensión, ellos también, los que no sobrevivieron, que padecían hipertensión y además que tenían edad avanzada, pues presentaban enfermedad coronaria. También podían presentar la COVID-19, hacía que presenten un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es el COVID-19 más grave. Podían presentar también una coagulación intravascular diseminada y un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Eso con respecto. Entonces, en este estudio lo que se identificó y como resultado, concluyendo que la hipertensión y la edad avanzada son los factores que juntos contribuyen a una elevada tasa de mortalidad, pero un resultado de manera gratificante que sí se note. En cambio, solamente estos factores de riesgo por sí solos no contribuyen a una elevada tasa de mortalidad de manera notable. En otro estudio este es otro en donde se evalúa la incidencia y la mortalidad asociadas con la medicación cardiovascular entre pacientes hipertensos con COVID-19. Este fue aceptado el 6 de abril del 2021. La población de estudio fue en Corea del Sur y los datos fueron extraídos del Servicio Nacional de Seguro de Salud COVID-19. La fecha de hospitalización de los pacientes a estudiar fue del 1 de enero del 2020 al 4 de junio del 2020. Entonces, aquí se realizaron algunos estudios de comparación de los fármacos que se les daban a los pacientes hipertensos y que presentaban COVID-19. Entonces, se quiso comparar
si aportaba en la incidencia y en la mortalidad de los mismos. Por lo tanto, se, iden- se vio los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los betabloqueantes, los antagonistas de calcio, el clopidogrel y las tiazidas. Entonces, los resultados que se obtuvieron en este estudio es que primeramente la aspirina contribuye a una disminución de la incidencia de la COVID-19 en la población general, pero no específicamente en hipertensos. Sin embargo, contribuye a una menor incidencia por sus efectos antiinflamatorios, antitrombóticos y antivirales, pero no de manera específica en pacientes con hipertensión. Los beta bloqueantes contribuyeron a una disminución de la incidencia de la COVID-19 en pacientes hipertensos específicamente. Y los antagonistas de calcio contribuyeron a una disminución, en cambio, de la mortalidad de la COVID-19 en pacientes con y sin hipertensión arterial. Entonces, aquí los beta bloqueantes y los antagonistas de calcio son los que tuvieron más notabilidad, ya que los YECA, las tiazidas, el clopidogrel y los ARA2 no se asociaron a la incidencia ni a la mortalidad hospitalaria de COVID-19 en los estudios comparativos. Primero hay que, también como un aporte, existen en algunos estudios, primero es saber que el SARS-CoV-2, que es el agente causal de la COVID-19, hablando de los YECA y de los ARA2, el SARS-CoV-2 va a regular a la baja la enzima convertidora de angiotensina 2. Por lo tanto, va a reducir los efectos protectores de varios tejidos. Es así que hay una preocupación de que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2, que son los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, puedan aumentar la susceptibilidad al agente causal del COVID-19. Por lo tanto, existen algunos estudios, algunos informes que no recomiendan tanto los YECA y los ARA2 por ese aspecto, porque aumenta la susceptibilidad del SARS-CoV-2 y puede empeorar el pronóstico de la COVID-19. Pero en cambio hay otros informes en donde dicen que los YECA y los ARA2 sí permiten y su uso es seguro, además disminuyen la mortalidad. Pero bueno, este estudio, el que se presentó en este momento, simplemente no hubieron resultados acerca de los YECA y los ARA2 como en los betabloqueantes y los antagonistas de calcio, que estos sí disminuyeron la incidencia de la COVID-19 en los pacientes hipertensos y en los antagonistas de calcio, que sí disminuyeron la mortalidad de la COVID-19 en los pacientes también hipertensos o sin hipertensión arterial. Y aquí el dato que era que la aspirina pues sí disminuirá la incidencia, pero en la población general. Gracias. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos a hacer un análisis primero del foro último. La verdad, como yo les decía, la enfermedad del COVID es nueva y al inicio aparecieron unos trabajos chinos sobre la hipertensión y esos trabajos al inicio de la pandemia mostraban que era muy perjudicial el uso de los IECAS, los ARA2, porque estaba involucrado el sistema renina-angiotensina en la fisiopatología de la enfermedad. Posteriormente los italianos mostraron
Asimismo, en el inicio de la pandemia, que no, ellos ya dijeron, no, los IECA más bien protegen y los ARA2 igual, porque el sistema de renina-angiotensina está involucrado. Bueno, lo que quedamos es que el sistema de renina-angiotensina estaba involucrado. Luego aparecieron trabajos europeos, especialmente en Francia, España, Inglaterra, pero también aparecieron últimamente trabajos latinoamericanos, que son los que nos interesa porque es nuestra población. Hay trabajos colombianos, chilenos, brasileros, que nos muestran que la incidencia de hipertensión en los pacientes con COVID sí aumenta. Debe ser por el estrés, por la tensión, el fenómeno fisiopatológico del sistema renina-angiotensina, que también estimula el sistema simpático. Entonces aparecía este grave problema de la hipertensión. Esto aumentaba la mortalidad, especialmente en los pacientes de mayor edad. Es decir, no hemos descubierto mucho. Sí se ha descubierto el fenómeno fisiopatológico de esta enfermedad, pero como son estudios a corto plazo, son de poco tiempo, nosotros tenemos que esperar aún. Veamos a mediano plazo qué sucede qué sucede con el miocardio, qué sucede con los vasos sanguíneos en estos pacientes. En esa fase estamos. Veamos qué pasa a mediano plazo, incluso después un poquito más de mediano plazo, qué pasa con los pacientes que tuvieron esta enfermedad COVID-19 con afectación cardiovascular. No hay mucho más que decir sobre esto. Entonces vamos a hablar del foro sobre el AMPA y el MAPA. El AMPA es una situación cómoda que se han encontrado un grupo de médicos para enviar a los pacientes que se tomen la presioncita en la casa. Pero ustedes imaginen el problema que hay en este grupo de pacientes que van a casa a tomarse la presión. Algunos pueden tener a un consultorio al lado, un centro médico al lado, que les tomen día a día, en la mañana, en la tarde, ir anotando los valores. Pero no todos tienen esa posibilidad. Entonces, les dicen, cómprese un aparatito y se toma usted mismo la presión. Y los aparatos digitales han mostrado una gran deficiencia. Los aparatos digitales que son comunes en nuestro país y en el mundo entero son esos que venden aquí en las farmacias por, qué sé yo, 20, 30 dólares. Hay esos aparatos digitales. Los regalos de los hijos que están en el extranjero a sus padres o a los familiares es de esos aparatos para que le toman la presión. Pero estos aparatos digitales tienen muchas fallas. No miden presión, miden flujo. Al apretar, al insuflarse el aparato, o sea, no hay flujo, va disminuyendo el flujo hasta que cesa el flujo arterial y al desinsuflarse aparece el flujo. Eso es lo que marcan estos aparatos digitales. No es como cuando llegan, tienen que llegar ahí cumplir el ciclo cardíaco y aparecen los ruidos de Korokov. Entonces, no hay esos aparatos. Han aparecido actualmente unos aparatos, unos tensiómetros electrónicos. Y no olviden que nosotros tomamos la presión arterial, a pesar que se llama tensiómetro. Los tensiómetros que aparecieron ahora, hay unos electrónicos. Esos electrónicos son mucho más fiables. Mucho más fiables. Son un poquito más costosos, pero sí nos ayudan en esto. De tal manera que el AMPA no es muy confiable. Porque además depende de la hora en que uno se tome la presión. Y hay que hacer un análisis de lo que ustedes hablaron sobre el componente DIPER, el componente no DIPER, el componente Reiser. Entonces, ¿qué es un paciente DIPER? Un paciente DIPER es aquel que cumple el ritmo circadiano adecuadamente. ¿Qué es el ritmo circadiano? El ritmo circadiano significa que en ciertas horas la presión es un poco más alta que en otras horas, y dependiendo de las circunstancias. Pero el ritmo circadiano tiene que mostrarnos que en reposo tiene que disminuir en torno de 10 a 20% la presión arterial. Nosotros en el hospital militar, a los pacientes que les realizamos MAPA, no podemos hacer de 10 a 20%. Tenemos un promedio y ponemos 15%. 15% es lo que tiene que disminuir
la presión arterial en horas de reposo. Lo que significa que si nosotros consideramos que la presión arterial normal, como les había dicho a ustedes, es menor a 130/80, con ese 15%, en reposo esa presión normal tiene que ser menor a 110/70. Entonces no es lo mismo la toma de la presión arterial en la mañana y la toma de la presión arterial en la noche o en reposo. ¿Por qué? Porque disminuye la acción del sistema simpático y el sistema adrenangiotensina o sea, todo la fisiología de la fisiología cardiovascular es diferente en las horas. El paciente DIPER es el que cumple eso, que disminuye la presión arterial en reposo entre 10 y 20%. A ese le llamamos DIPER. Al que no cumple ese parámetro es un paciente no DIPER. Pero hay casos en que hay un grupo de pacientes que en reposo, en lugar de disminuir ese 10 a 20%, aumenta la presión arterial. Aumenta. Estos pacientes se llaman pacientes Reiser. Entonces, no se olviden esto. El paciente Reiser es el que tiene el ritmo circadiano prácticamente al contrario. Hay algunos pacientes que trabajan en la noche, los guardias de seguridad, etcétera, que pueden tener este ritmo circadiano alterado. Entonces, no se olviden los términos, qué es DIPER, qué es no DIPER. No DIPER es el que no cumple el parámetro de disminución de la presión arterial. Puede ser menor a 10%, pero no llega a cumplir ese parámetro. Hay pacientes que no se les altera la presión en la mañana y en la tarde es la misma. Entonces, esos pacientes son no DIPER. Y los Reiser cuando la presión aumenta. Eso es muy importante conocer. Hay factores en que aumentan la resistencia vascular. Y esto es lo que se denomina presión de pulso. También es importante conocer este parámetro para poder hacer un tratamiento adecuado. Bueno, el mapa es diferente al AMPA. El mapa ya es un aparato oscilométrico, de tal manera que es un aparato bien carito. Cada monitor o cada grabadora de mapa tiene un costo mayor a los $1,500. Entonces imagínense, no cualquiera puede tener un aparato de mapa. ¿Por qué? Porque es oscilométrico. Se le pone la grabadora y esto sí detectan los ruidos de Korokov y marcan la presión, la sistólica y la diastólica, la media, de forma adecuada, la presión arterial media. Y marcan también la presión de pulso, la resistencia vascular. Con este mapa, nosotros sabemos si un paciente es DIPER y no DIPER. Ahora hay indicaciones para mapa, indicaciones muy claras. Cuando tenemos la duda diagnóstica, vienen pacientes que nos dicen, doctor, me fui a hacer un control y me encontraron una presión alta. Nosotros le tomamos la presión y la presión está normal. No, está normal. No, es que doctor, ya me tomaron así. Entonces les hacemos mapa. O al contrario, hay pacientes que vienen a un control y les encontramos la presión alta. ¿Usted tiene la presión alta? No, doctor, yo siempre he sido normal. Mapa. Lo que ustedes hablaron, la presión de bata blanca. Sí, hay pacientes que frente al médico se le altera la frecuencia cardíaca, la presión arterial y tienen valores incluso bien altos. También se hace mapa para control farmacológico en pacientes que ya reciben tratamiento y queremos saber cómo va cumpliendo ese tratamiento. O pacientes mal controlados con algún medicamento. También podemos hacer mapa. Esas son las indicaciones de mapa.
paciente se coloca la grabadora nos dará, nosotros le programamos para que le tome la presión cada 30 minutos, cada 45 minutos, cada hora. En la noche le podemos programar para que descanse el paciente y pueda dormir. Le podemos programar para que le marque cada hora o cada 2 horas la presión arterial. No sé, depende. Hay diferentes tipos de grabadoras que uno les va configurando. Y eso nos muestra si el paciente es Dipper, si es no Dipper, si es Riser. Cuando el paciente recibe tratamiento por hipertensión, ya es un hipertenso, el medicamento que recibe el paciente tiene que cumplir la función Dipper. ¿Qué significa? Que el medicamento tiene que trabajar 24 horas del día. Por lo tanto, para dar un tratamiento, tiene que darse la dosis adecuada, tiene que combinarse adecuadamente los medicamentos y tiene que darse la frecuencia del medicamento en las horas exactas. Y yo les decía, el enalapril tiene que darse cada 12 horas, no diariamente. Eso es lo mejor para cumplir la función Dipper. El losartán tiene que darse cada 12 horas para cumplir la función Dipper. Hay medicamentos que, en cambio, no necesitan eso. Por ejemplo, la amlodipina, un antagonista del calcio dihidropiridínico, puede darse una vez al día, porque tiene una vida media bien larga. Por lo tanto, cumple función Dipper con una sola dosis. Y yo creo que con esto hemos cumplido con el contenido de la hipertensión arterial. Ya ven que no es tan fácil tratar la hipertensión. Hay que conocer bien los aspectos fisiopatológicos, los aspectos de la clasificación. Para eso conocemos las guías, conocer la farmacología del medicamento, saber si está de forma adecuada. Hay pacientes que requieren realizarse un mapa y tenemos que el conocimiento de estos términos, que no es general, que no todos conocen que es un paciente Riser. Bueno, ¿alguna pregunta de ustedes, chicos? Creo que no, Doc. No hay inquietudes. Bueno, entonces quedamos así. Mañana tenemos el aula normal, ya comenzamos entonces con cardiopatía isquémica. Y el día lunes les tomaré el examen. Envíenme, por favor, los trabajos, las presentaciones hasta esta última, para ya de una vez yo de ahí tomo las preguntas para ustedes mismos. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Ya, listo. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Nada,